Gloria a Dios. Cuando yo enseño las cosas acerca de lo que es la oración, hermanos, no pretendo decirle lo que usted debe de decir. Jesucristo no pretendió que nosotros repitiésemos sus palabras, pero sí que tuviésemos en cuenta los temas que son muy importantes para que cuando nosotros oremos, nosotros no lo olvidemos. Y para que cuando nosotros lo hagamos, seamos conscientes que Dios no quiere ver robots hablando con Él, sino que quiere que haya hijos suyos que entiendan el propósito de la oración y que entiendan cuál es su deber y responsabilidad cuando doblan rodillas ante su Padre Celestial. Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cristo nos está tratando de mostrar, y eso es para enriquecer nuestro lenguaje, nuestra comunicación con el Señor, de poder saber cómo orar de una manera correcta, de poder entender nosotros aquello que el Señor desea que nosotros le digamos a Él. Porque muchas veces nosotros no podemos dar lo que no hay en nosotros, y por eso le tenemos que pedir al Señor que nos enseñe y que nos muestre aquellas cosas que son importantes. ¿Ya estamos listos en esa, con la primera anécdota, la chiquitita? A ver, pon la anécdota chiquitita. Mejor la voluntad de Dios. Se dice que una buena mujer que al caer enferma se le preguntó si quería morir o vivir, a lo cual contestó: lo que Dios quiera. Pero dijo uno de los presentes: si Dios lo dejara a su voluntad para decidir, ¿qué escogerías? Oh, si Dios me dejara a mí escoger, yo le volvería a dejar a Él decidir. ¿Entiende? Porque ¿quién mejor que Dios para conocer lo que a nosotros nos conviene? En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 10, dice la palabra del Señor. Estamos viendo las frases que son importantes cuando nosotros oramos. 53:10, dice de la siguiente manera: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino y Él cumplió el propósito de morir por los pecadores. Él no debía de morir porque Él no había hecho nada malo, no había pecado, y la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Él tomó el lugar por nosotros. Por eso dice la Biblia allí, solo para explicarle ese pedacito. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, dice la palabra del Señor. Y seguimos con el capítulo 11, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 1 al 4, rápidamente, dice la Biblia: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Estoy en el 11:1 del libro de Lucas. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya vimos esa parte, ¿verdad? ¿Qué significa que cuando nosotros expresamos esa frase? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esa es la frase en la que yo me quiero concentrar en esta noche, para que veamos
¿Qué es lo que pretende el Señor decirnos cuando nos dice que se haga la voluntad del Padre, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra? El modelo de la oración de nuestro Señor Jesucristo nos muestra que cuando nos dirigimos al Padre, una cosa que debe de ser primordial en nosotros es sus intereses en vez de nuestros intereses. No que venga lo que yo quiera, sino que venga su reino. Fíjese pues, se está hablando acerca de no solamente dirigirse al Padre, que está en los cielos, de alabarlo y exaltarlo, como lo hemos visto, pero también las primeras peticiones que se mencionan en el modelo que el Señor nos muestra es que los intereses de todo creyente que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios y tiene a Cristo en su corazón, tienen que ser los intereses del reino de Dios. Porque uno de los deseos más grandes vimos que era que venga tu reino. Nosotros lo anhelamos porque vivimos en un reino terrenal en el cual hay un caos, hay problemas, hay sufrimientos, hay enfermedad y hay de todo lo que nosotros vemos. Por eso el anhelo, no solamente yo le explicaba la semana pasada, el anhelo de la creación es que el Señor se manifieste y que sean redimidos los hijos de Dios, sino que también que el Señor pueda reinar por sobre todas las cosas. Que venga tu reino. La misma tierra y todos nosotros debemos de anhelarlo como hijos que somos de Dios. Y eso lo veíamos la semana pasada. Entonces, cuando nosotros oramos, Dios espera que nosotros tengamos entendimiento al hacerlo. Porque muchas veces lo hacemos nosotros sin entendimiento. Y tiramos un montón de palabrería solamente por decirla. Muchas veces nos atrevemos a decirle muchas cosas a Dios y no estamos dispuestos nosotros realmente a obedecer a nuestro Dios. Entonces, ¿de qué sirve todo aquello que nosotros le digamos si no hacemos las cosas con entendimiento? Las cosas que expresamos tienen que ser bien dichas y tienen que ir sustentadas con la vida que nosotros estamos viviendo. Porque si no, nos estamos nosotros engañando y lo que hacemos simplemente es, como un religioso, tener vanas repeticiones en nuestras oraciones. Si usted viene a la presencia del Señor y se levanta y no cambia nada en su vida y viene otra vez y ora y su vida sigue siendo la misma, una tras otra y tras otra y tras otra, ¿qué tipo de oración entonces le estamos presentando al Señor? Porque dése cuenta lo que dice esa frase, que se haga tu voluntad. Pero ¿dónde se debe de hacer su voluntad? ¿Ah? Y esto lo tenemos que tener nosotros bien consciente cuando nos acercamos al Señor a decirle estas palabras, porque fíjese lo que le estamos diciendo, que se haga tu voluntad. ¿En qué? ¿En quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Esa pregunta debe de estar en mí si yo me acerco al Señor para preguntarle o para pedirle, Señor, que se haga tu voluntad. Ahora, si yo le digo o le hago esa petición al Señor, tengo que entender lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque yo le digo, que se haga tu voluntad, Señor, pero no conozco cuál es su voluntad. Entonces, mis palabras son vacías, no tienen sentido. Para pedirle yo que se haga su voluntad, yo tengo que saber cuál es su voluntad. Amén. Entonces, ¿conoces cuál es la voluntad de Dios? Porque, mire, esta parte ninguno de nosotros nos la debemos de perder cuando hablamos con Dios. Usted no puede dejar de decirle esta frase a nuestro Dios, en pocas palabras. Quizá no de esa manera, sino de otras maneras, pero debemos nosotros de dirigirnos a ese Padre Celestial y pedirle, porque pedirle que se haga su voluntad es una palabra mayor.
La segunda pregunta es, ¿conoces la voluntad de Dios? Es la primera. La segunda pregunta sería, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque le estamos pidiendo que se haga su voluntad, ¿verdad? Entonces la segunda pregunta sería, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Nosotros que le pedimos que se haga su voluntad. Ahora, nuestro Señor Jesucristo está enseñando a orar. Le hago la pregunta, ¿Jesucristo conocía la voluntad de Dios? A ver, se lo voy a preguntar una vez porque no me está contestando. ¿Jesucristo conocía la voluntad de Dios? La segunda pregunta es, ¿Jesucristo estaba haciendo la voluntad de Dios? Estaba haciendo la voluntad de Dios. Y nosotros somos imitadores de Cristo, seguidores de Cristo. Por eso nos dicen cristianos, pequeños cristitos, porque seguimos nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la segunda pregunta que tenemos que hacer cuando nosotros doblamos nuestras rodillas para orarle al Padre. Esto no debemos nosotros de pasarlo cada vez que nos hincamos. ¿Qué cosas tenemos que tener en consideración cada vez que nos acordamos en la oración de esta frase? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en consideración cada vez que nosotros decimos que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra como se hace en el cielo? Quiero comenzar entonces hablando acerca de las voluntades que hay en la tierra. Las 4 voluntades que luchan por la obediencia del ser humano. Hay 4 voluntades que luchan por la obediencia del ser humano. Para que uno haga lo que se pide, ¿verdad? La primera voluntad es la de uno. Cada uno puede hacer lo que bien le place. Porque usted y yo podemos conocer la Biblia. La podemos tener de memoria. Cuando nos preguntan, quizás muchos de ustedes hasta saben más que el pastor. Yo creo que la podrían memorizar más que el pastor y se acordarían quizás a lo mejor más que un pastor. Pero eso no implica que usted está haciendo la voluntad del Señor. Y esta es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros, porque hay 4 voluntades entonces que luchan por la obediencia del hombre. Está la voluntad propia del hombre, o sea, con la que usted y yo luchamos todo el tiempo en nuestro diario vivir. Pregunto, ¿está haciendo su propia voluntad usted? Porque nosotros conocemos lo que dice la Biblia, nosotros sabemos lo que debemos de hacer, pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacerlo porque no nos conviene, porque requiere de un sacrificio de nosotros, porque requiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, porque requiere que muchas veces nosotros llevemos nuestra cruz. Y nosotros regularmente, cuando no estamos llenos de Dios, queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Y nosotros nos metemos a un grande problema. En la Biblia se mencionan algunas personas que hicieron su propia voluntad, ¿cierto? Caín es uno de ellos, pero no le voy a hablar acerca de Caín. Hemos hablado mucho acerca de Caín. A Caín se le dijo lo que debía de hacer cuando estaba hablando con Dios y Caín dijo, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y terminó haciendo lo que él quería. Dios se lo permitió. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque está la voluntad perfecta de Dios y está la voluntad permisiva de Dios. Pero me llama la atención un personaje en la Biblia llamado Jonás. Jonás es conocido como un profeta bravo, un profeta, hermano, gruñón, un profeta que no quería hacer la voluntad del Señor y le dice, ve y te vas a predicar a Nínive. Y habían razones por las cuales Jonás, no le voy a hablar de Jonás, pero solo le quiero explicar esto. Habían razones por las cuales Jonás no quería ir a predicarle a Nínive, porque Nínive había sido cruel con los judíos. Le digo, que se mueran, que se vayan al infierno. Y agarró otro camino. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué estaba haciendo Jonás en ese momento? Nínive estaba para este lado y Jonás agarró para este lado. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jonás en ese momento? Haciendo su propia voluntad. ¿Y qué le pasó a Jonás cuando hizo su propia voluntad? Ahora,
Pero si era un profeta, si se da cuenta que Dios muchas veces, aún siendo creyentes, porque nosotros decimos, no es que yo soy hijo de Dios y debe de estar permitiendo que yo hiciera esto. Puede ser la voluntad perfecta o puede ser la voluntad permisiva de Dios. Y tú dices, no, pues que yo soy creyente y Dios tiene que estar con esto que yo estoy haciendo. Debemos de preguntarnos realmente si estamos de acuerdo a lo que Dios ha ordenado. Porque si Jonás se ponía a meditar en lo que estaba haciendo, él estaba haciendo su propia voluntad. Ahora, ¿cómo le fue? ¿Qué le podía decir Jonás en el momento que ora al Señor en ese momento? Señor, que se haga tu voluntad. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque él no estaba haciendo la voluntad de Dios. Él estaba haciendo su propia voluntad. Mire por qué es importante. A mí me llama la atención la enseñanza, la profundidad de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, oren de esta manera, tengan presente estos temas, no se olviden de las cosas que son importantes cuando ustedes oran. La voluntad. Esa es la voluntad del hombre. Gálatas 5:17 dice, a ver qué dice Gálatas 5:17. Porque la carne, esto todavía tener otra versión, vamos. Qué bárbaro contigo, ya te dije y no quisiste, ¿verdad? Ya te vamos a jalar las orejas. Porque la carne codicia contra el espíritu. A ver, en la versión de nosotros, ¿cómo dice? La versión porque todos tenemos esa versión, ¿verdad? A ver, yo quiero que lo lean todos, por favor. Porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muchas veces venimos entonces a la presencia del Señor, ¿verdad que sí? ¿Le podríamos decir nosotros que se haga tu voluntad si nosotros estamos haciendo conforme a los deseos de nuestra carne? En ese momento nos tendría que enfrentar el Señor. Si somos sinceros, tendríamos que ser enfrentados nosotros mismos y decir, oh Señor, ahí mismo me arrepiento. La oración es muy profunda del Señor Jesucristo, porque nos habla al corazón. Las 4 voluntades que luchan por la obediencia del hombre están, otros viven conforme a la voluntad de otros hombres o de otras personas, lo que le quiero decir. ¿Cierto? ¿Cierto o no es cierto? Porque nosotros vivimos haciendo muchas veces lo que otros nos dicen. Mire, hay gente que, por ejemplo, se le predica el evangelio, ¿verdad que sí? Se le hace ver todo lo que es la salvación, el plan de salvación. Esta es la voluntad de Dios, le dice uno a las personas. Y ellos dicen, pero es que mi familia, dicen. Pero es que en mi casa nosotros no creemos así. Nosotros tenemos nuestra religión. Entonces yo le hago la pregunta, ¿la voluntad de quién se está haciendo allí? Ya no es ni la voluntad propia, es la voluntad de otras personas. Y hay gente allá afuera que se le habla de las cosas del Señor y que no creen en el Señor porque están creyéndole a otros hombres, la voluntad de otras personas. Es interesante que nosotros entonces no solamente tenemos nuestra voluntad, sino que también seguimos la voluntad de otros. Y muchas veces doblando nuestras rodillas, estamos allí pidiéndole al Padre, ahí hasta llorando y todo, pero haciendo la voluntad de aquel al que nosotros tenemos como un Dios, podríamos decir. Porque si ese Dios se nos enoja a nosotros, ¡ay, cuidadito! Que se enoje Dios, pero que no se enoje este o esta. Porque a veces la mujer, la esposa, el esposo, el hijo, la hija, lo que usted quiera se puede convertir en un Dios al cual usted quiere hacer su voluntad. Y se somete a ello, pero no se somete a Dios. ¿Le podemos decir nosotros que se haga tu voluntad entonces? Está fuerte esto, Esto es demasiado personal.
Pero exactamente eso es lo que pasa en la oración. No es una oración religiosa, es una oración personal que nos debe de hablar a nuestro corazón. Gloria a Dios. Primera de Pedro 4:2, ¿qué dice? En la versión Bernabé, vamos a ponerla ahí. A ver, sigue siendo la misma versión, ¿verdad? A ver, léamelo usted en su versión, por favor, para que sí no piense que le estoy metiendo gato por liebre. Si se dan cuenta, conforme a la concupiscencia, lo que piensan los hombres, lo que quieren los hombres, lo que enseñan los hombres, lo que desean las personas, sino conforme a la voluntad de Dios, dice. Ahora, nosotros podemos venir y estar haciendo nuestra voluntad y pedirle que se haga la voluntad de Dios. Si somos religiosos, sí lo vamos a hacer. Podemos venir y pedirle que se haga la voluntad de Dios y siguiendo la voluntad de los hombres, ¿sí o no? Pero eso no entender lo que es la oración entonces. Eso no entender lo que el Señor nos está diciendo. Eso quiere decir que Dios no nos está hablando al corazón. Estamos haciendo una oración religiosa igual que los fariseos. ¿Está la voluntad de Satanás? ¿Estamos haciendo la voluntad de Satanás nosotros? ¡Ay, tremendo! Porque Satanás también tiene sus hijos. Dígame, por favor. ¿O no cree que tiene hijos? ¿Usted es hijo de quién? A ver. Una vez más. ¿Usted es hijo de quién? Ajá. ¿Hay alguno por aquí que se diga que es hijo del diablo? ¿Verdad que no? Pero ¿cómo sabemos que somos hijos del diablo o hijos de Dios? O hacer la voluntad de uno o hacer la voluntad del otro. A la gente no le gusta que le digan que son hijos del diablo, pero sí son hijos del diablo. Y eso lo dijo Jesús, eso no lo estoy diciendo yo. Rápidamente, para que una vez más, porque esta cita la hemos leído varias veces. En el libro de Juan 8:44 nos dice la Biblia una vez más. 8:44. Estamos hablando acerca de lo que se haga tu voluntad, Señor. Dice la Biblia. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Ahí cambiaron la palabra ahí, ¿verdad? Sois de vuestro padre el diablo. ¿Y qué dice? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora yo le hago la pregunta. ¿Qué deseos está cumpliendo usted? ¿Qué deseos está cumpliendo usted? Sigue diciendo. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Y qué sigue diciendo? Y no ha permanecido en la verdad. Ahora, eso quiere decir que el diablo es un mentiroso, es un engañador. ¿Es usted mentiroso? ¿Es usted un engañador? ¿Y va a venir a decirle al Padre Celestial que se haga su voluntad? Siendo un mentiroso, siendo un engañador. Una gran confusión. Sigamos leyendo. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Hermano, si usted no permanece en la verdad, que es Cristo, no puede ser su padre el Señor. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que dice. Ahora, en el libro de Efesios lo dice de otra manera. Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3. Bendito su nombre. En que en otro tiempo, léanlo usted, a ver,
Porque es que esto no hay manera de que me den... En los cuales anduviste en otro tiempo, en los cuales anduviste en otro tiempo. Oiga lo que dice. siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de ese mundo. Ahora, la corriente de este mundo sigue a Satanás. Sigue la voluntad de Satanás. Si yo amo al mundo, estoy en la iglesia, pero amo el mundo y sigo esa corriente, ¿qué pasa? Sigamos la lectura. ¿Qué dice? Conforme al príncipe de la potestad. O sea, eso quiere decir de que el mundo sigue la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Ahí se está refiriendo a Satanás. Siga. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ah, ya, hoy sí, mire. El espíritu que ahora, ya no lo cambiaron. Hoy sí se volvieron cristianos allá atrás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el versículo 3. ¿Sí se da cuenta? Ahí estábamos nosotros. Pero ahora estamos haciendo la voluntad del Padre. Dios mío. A ver, voy a repetir esas palabras porque... Pero ahora estamos haciendo la voluntad del Padre. Ese ya es un poquito condicionado, ¿va? Pero al menos dijo amén. Dice el versículo 3. Entre los cuales también nosotros, ¿sí se da cuenta? Pero mire cómo lo pone el apóstol Pablo. También nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay 4 voluntades: la de uno mismo, la de los hombres, la de Satanás y la voluntad de Dios, que es la que nosotros, como creyentes ahora en Cristo Jesús, debemos de anhelar y debemos de seguir y debemos de poner por obra. Dice en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Ahí estamos cerquita. ¿Qué dice Efesios 5, 15 al 17? Mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea, cómo vivís en esta tierra, ¿verdad? No como necios, sino como sabios. Dice el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice. Dice el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tiene que haber entendimiento de cuál sea la voluntad del Señor, ¿sí se da cuenta? No puedo decirle al Señor que se haga tu voluntad si no tengo entendimiento de lo que es la voluntad del Señor. Y es necesario que en mi petición, en mi oración hacia Dios, exista ese deseo, esa petición de querer agradar al Padre. Gloria a Dios. Filipenses 2:13 dice de la siguiente manera. Filipenses 2:13. Gloria a Dios. Más rápido, muchachos, que están muy lentos allá. Se están durmiendo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice. Se da cuenta que Él lo produce en nosotros por su buena voluntad de que nosotros la conozcamos para que nosotros vivamos conforme a ella. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice de la siguiente manera. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, a ver, dígalo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se dan cuenta por qué es importante la voluntad de Dios? De manera personal, de manera colectiva, de manera terrenal, de todas las maneras es muy importante que se haga la voluntad de nuestro Dios. Podemos estar y ser parte de la iglesia y ser personas que no están haciendo la voluntad de Dios, sino de nosotros. Es triste eso. Por eso es importante entender esa frase y preguntarnos a nosotros mismos cómo está nuestra relación para con Dios en cuanto a lo que es su voluntad.
Porque yo digo, vine a la iglesia y ya estoy haciendo su voluntad. Eso es una partecita muy chiquita de la voluntad de Dios. Y si con esa se conforma, usted y yo estamos tronados. Porque la voluntad de Dios tiene que ver con más que eso. ¿Por qué es importante la voluntad de Dios en la tierra? Porque dice, en la oración dice, que se haga tu voluntad. ¿Qué dice? Ay. Usted, que se haga su voluntad en la tierra, no, en el cielo así como en la tierra, no. A ver, léalo. Léalo. Que se haga tu voluntad así como en el cielo. No. Hágase tu voluntad como en el cielo y así también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. O sea, lo que se está haciendo allá, Señor, que queremos que se haga acá. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cree que es importante? ¿Por qué es importante que se haga esa voluntad que se hace allá, acá en la tierra? Mire el deseo. Fíjese que Jesucristo está hablando como un hombre en ese momento. ¿Cierto o no es cierto? Él es Dios hecho hombre, pero ahí está hecho carne, podemos decir. Es un ser humano que le está diciendo cómo es que debe de ver y desear un creyente cuando se dirige al Padre. ¿Por qué es importante la voluntad de Dios en la tierra? Porque su voluntad es buena para con los seres humanos. Amén, hermanos. La voluntad de Dios es buena para con los seres humanos. O sea, en pocas palabras, Dios quiere hacernos bien. Entonces, cuando le pedimos eso, estamos diciendo, Señor, por favor, que tu bondad, Señor, se haga manifiesta en la tierra. ¿Por qué es importante? Porque su voluntad permanece para siempre. Cuando llega a nuestras vidas, hermano, ¿cuántos años tenemos de servirle al Señor? Y ha sido una bendición para nuestras vidas. ¿Cómo ha cambiado nuestro Dios nuestras vidas? ¿Y cómo puede cambiar todas las demás vidas? Porque su voluntad permanece para siempre. Lo que Dios hace es perfecto. Lo que Dios hace es puro. Lo que Dios hace es santo. Lo que Dios hace es eterno. Entonces nosotros tenemos que pedirle eso. Porque es importante la voluntad de Dios en la tierra. Porque siempre ayudará a todos aquellos que la practican. Porque su voluntad trae paz. Aleluya, hermanos. Miren, cuando nosotros antes de venir al Señor éramos puras guerras, puras peleas y todo. Pero una vez vino el Señor. Usted ya no mira a la gente de la manera que la miraba antes. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ha venido a nuestras vidas. Inquietos, envidiosos y todo ese tipo de cosas. Cuando tenemos la voluntad de Dios, viene la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, dice. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Porque su voluntad trae paz, pero no solamente trae paz. Porque la paz trae algo más con ella. La paz trae gozo y la paz trae bendición a la tierra. ¿A cuántos les ha traído paz? ¿A cuántos les ha traído gozo? ¿A cuánto le ha traído bendición? Sí, hermanos. Nuestra vida empieza a cambiar de una manera tremenda. Porque su voluntad trae buenos resultados a quien la pone por obra. Ay, hermano, no hay cosa más maravillosa que se haga la voluntad de Dios. Porque usted va a ver con sus propios ojos cómo Dios cumple con lo que Él promete. Por eso es importante. Yo le digo cuando estoy orando, Señor, que se haga la voluntad tuya, Señor, en Miguel Cruz, Señor. Y menciono muchas veces a muchos de ustedes. Y luego digo, son muchos, Señor, mejor a todos en grupo. Para que la pongan por obra, Señor, y para que la puedan experimentar, porque les va a traer buenos resultados. Yo se la pido porque me ha traído buenos resultados a mí. Y a veces nosotros no nos atrevemos a quererlo hacer, hermano.
Porque nosotros tenemos una manera de vivir, una manera de hacer las cosas. Y el Señor le dice, confía en mí, hazlo a mi manera. Ay, Señor, pero es que si no, no la voy a hacer, Señor. Se van a burlar de mí, Padre. Van a barrer y trapear conmigo, Señor. No, voy a... ¿Está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Si yo le pido que se haga la voluntad de Dios en tu vida, agárrate. Porque yo sé que esa petición el Señor me la va a contestar. Qué lindo. No, nada que prospéralo, dice mire. Prospéralo, pero acá adentro primero. Porque su voluntad trae buenos resultados a quien la pone por obra. Porque su voluntad es la que nos hace tener una relación verdadera con Él. Por eso es importante. Si usted no hace la voluntad de Dios, usted y yo somos unos religiosos. Mire, le voy a poner un ejemplo. A ver, vayamos al libro de Marcos capítulo 3, versículo 35. Cuando nosotros le pedimos eso para nuestra vida y la ponemos por obra y para nuestros hermanos, mire lo que dice la escritura allí en el capítulo 3, versículo 35 del libro de Marcos. A ver. Qué bárbaros estos hombres. Porque todo aquel, a ver, ¿qué dice? Porque todo aquel que ¿qué? que hace la voluntad de Dios. Que hace la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se da cuenta por qué es importante la voluntad de Dios? De manera personal. Porque entonces yo estoy mostrando que verdaderamente yo tengo una buena relación con Él. Y Él me toma como lo más sagrado que pueda haber en la tierra. Porque menciona todo tipo de parentesco allí. El más fuerte. Este es mi, ¿qué dijo? O mi madre, dijo. O sea que está diciendo, cuando hacemos su voluntad, somos reconocidos como hijos, o sea, somos parte de su familia. Señor, que se haga tu voluntad, Padre bendito. Pero yo la tengo que estar haciendo. Porque se me va a considerar entonces. Y eso es lo que pide un hijo. Porque la voluntad de Dios trae beneficios. La voluntad de Dios conviene a esta tierra, hermano. Usted mira lo que pasa. Le conviene la voluntad de Dios a esta tierra. ¿Cómo podemos nosotros no pedir eso? ¿Cómo podemos dejarlo por un lado nosotros? Eso debe de ser parte de nuestro deseo. Si verdaderamente tenemos el Espíritu de Dios. Jesucristo dice que miraba y miraba a las ovejas sin pastor, dice. Ay, Señor, la carga de nuestro Señor Jesucristo. Y esa debe de ser nuestra carga. Nos conviene que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Porque la voluntad de Dios trae orden. Porque la voluntad de Dios trae libertad. Porque la voluntad de Dios cambia las vidas. Bendito su nombre. La vida va a ser diferente si se hace la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Cómo no nos gustaría que la tierra fuera como el cielo? Pero cuando estamos aquí en su casa es como que si estuviéramos en el cielo ya. Una probadita chiquitita, ¿verdad? ¿Ah? Por supuesto que ustedes todavía no están viendo las calles de oro, el mar de cristal, ¿verdad? Tranquilo, ya le van a dar un poquito de oro. Tranquilo. Pero es que el reino de los cielos empieza en el corazón. Yo le decía la vez pasada que el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos ya está aquí entre vosotros, le dijo. Porque Cristo trajo el reino de los cielos.
Porque primero va a obrar en el corazón. Por supuesto que luego vamos a tener la Jerusalén celestial y todo, pero yo le estoy hablando de manera espiritual a nuestras vidas, a nuestro interior. La paz, el gozo, la esperanza y todo ese tipo de cosas que el Señor nos muestra en su palabra son partes del reino de los cielos en nosotros. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Debemos pedir entonces todo el tiempo que se haga su voluntad. El no pedirlo sería un pecado. Porque entonces, ¿qué voluntad queremos que se haga? No nos importa. Si al final de cuentas nosotros estamos aquí porque queremos hacer la voluntad de Dios. Hablamos porque queremos que se haga la voluntad del Señor. Oramos porque es importante que la voluntad de Dios se haga manifiesta en esta tierra. Aleluya. Israel cometió un error. Israel oraba a Dios y quería que Dios le contestara sus peticiones. Israel quería que Dios hiciera lo que ellos le pedían. Israel le llamaba Señor a Dios. ¿Y sabe que usted que Dios le reclamó? Pero ustedes me llaman Señor a mí, le dijo. Y no hacen lo que yo les digo, dice. Entonces, yo puedo estar doblado de rodillas, pidiéndole, hablando, pasando horas de oración, llorando, gritando lo que quiera. Pero si yo no estoy dispuesto a obedecerle al Señor, a hacer su voluntad, nos va a dar un reclamo el Señor. Vayamos a verlo un poquito. Vayamos al libro de Malaquías. Como quiera, Haití, mañana vamos a estar. Gloria a Dios, hermano. Bueno, si va a ir, si no, ahí pues ni modo, usted se lo pierde. Me como su taco. Capítulo 1 del libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Ok? O sea, si no lo encuentra, vaya a Mateo y atrasito de Mateo, ahí está Malaquías. Mira que ella lo tiene, era creído. Dice 1:6. Y ahí pone un ejemplo de lo que se hace en la tierra. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, no, léalo bien, dice. Sí, pues yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? ¿Sí se da cuenta? Hablan, dice que son religiosos, esto y lo otro. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Miren los sinvergüenzas que somos muchas veces. Le pedimos, le exigimos a Dios y no queremos mover un dedo para hacer lo que a Él le agrada. Cambia mi vida, Señor, haz esto, haz lo otro, Señor, y usted no está dispuesto a sacrificar nada, a obedecer nada. Sigue en la misma. De la misma manera nos va a contestar el Señor porque Dios no cambia. Sigamos. No me quiero salir del mensaje. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Él había ordenado que el pan tenía que ser fresquecito, porque el pan del Señor debía de ser de lo mejor, a como Dios lo había ordenado, fresquecito todo el tiempo. Y dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Estaban desobedeciendo, no estaban haciendo la voluntad del Señor. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Mire todavía los sinvergüenzas. En que pensáis que la mesa de Jehová, que dice, es despreciable. Las cosas de Dios hay que hacerlas a como caiga, a ver si nos queda tiempo, a ver si le damos un ratitito al Señor y luego llegamos ahí a imponerle un montón de cosas. No, no es así, hermano. La mesa del Señor no es despreciable. Sigue diciendo, sigamos. Porque ahí les está reclamando el Señor. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio,
¿Cómo debía ser el animal cuando se lo presentaban al Señor? ¿Cuál había sido la orden del Señor? Tráiganme al mejor, al más gordito, al perfecto, al que no tiene defecto. Esa era una manera de acercarse a Dios. ¿Y cómo se acercaban ellos? Con lo peor. ¡Ay, qué judíos tan malos! ¡Ja, ja, ja! Tenemos que examinarnos nosotros. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Él hace la pregunta. A ver, ¿no es malo? Por favor, usen su lógica. Usen su razonamiento. ¿No es malo? ¿Cuál era la respuesta realmente? ¡Es malo! Y luego dice, le voy a poner un ejemplo, le dice él. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Va, ahí va el ejemplo. Preséntalo pues a tu príncipe. Hagamos el mismo ejercicio en la tierra. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe que iba a ser el príncipe, verdad? ¿Sí se da cuenta? Que se haga tu voluntad. Pero no estaban dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Que me vaya bien, que tenga prosperidad, que tenga gozo, que tenga esto y lo otro. Pero, ¿y su voluntad? ¿Nos importa? A ellos parecía ser que no les importaba. Veamos el versículo 9 que dice. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Padre, aquí estoy, Señor bendito, gloria a tu nombre. Y está la pregunta esa. Esa es la pregunta que nos hace el Señor. Cuando nosotros nos atrevemos a decir esta frase ante el Señor, debemos de examinar nuestro corazón. Y debe de redarguirnos si está el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por eso es importante no dejarlo por un lado, este tema que le agrada tanto al Padre. Hijo, a ver cómo vienes. Vienes de hacer mi voluntad. Ah, traes un corazón dispuesto a hacer mi voluntad. Él lo ve. Él lo sabe. Y Él espera que nosotros le hablemos al respecto. Bendito sea su nombre. ¿En qué áreas de la vida necesitamos su voluntad? A ver. ¿Solamente allá en el África? ¿En qué áreas de la vida necesitamos nosotros su voluntad? Que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, también que se haga en la tierra. ¿Pero en qué áreas? ¿En el matrimonio? Imagínese que usted viene. Y esto es para la mujer casada, para el hombre casado, para el hijo, para la hija, para el hermano, la hermana, lo que usted quiera. Viene. Como una esposa desobediente, como una esposa que se rebela, o un hombre que no ama a su esposa, que la maltrata, que dice un montón de cosas. Que se haga tu voluntad, Señor. ¿Qué pasa con esa oración? ¿Tiene sentido? Que se haga tu voluntad. ¿Dónde tiene que empezar a hacerse la voluntad del Señor? En nuestras vidas. En las cosas que el Señor nos ha dado, nos ha puesto como buenos mayordomos. Usted es una madre, usted es una mayordoma de su casa. Usted es un padre, usted es un mayordomo de su casa. Es una esposa, es un esposo. La pregunta sería, ¿estoy haciendo la voluntad del Padre en esa área de mi vida? Para decirle al Señor que se haga tu voluntad. ¿Cómo nos enfrenta el Señor a nosotros?
Pero yo creo que es la oración más sincera que le podemos nosotros realmente hacer al Padre Celestial. Porque eso nos enfrenta a nosotros. En Pedro, no voy a ir a la cita, porque si no me va a tardar mucho. Dice que cuando los esposos están en problemas con las esposas, dice que se pongan en paz con ellas. Porque si no, sus oraciones pueden ser estorbadas, dice. Así lo dice. Estorbadas. Hasta la hermana era, ya vistes, lo dice la Biblia. Ajá, que sí, sí. Pero eso no es solamente para ellos. Eso es para ellas también. Para los dos lados jala eso. ¿Ah? Si para nosotros las oraciones van a ser estorbadas, ¿qué cree? Para usted también van a ser estorbadas. Entonces, la esposa, esposo, hablando del matrimonio, ¿estás haciendo la voluntad del Padre en el mismo? ¿O no? Que se haga tu voluntad, Señor. Que no se le olvide. Se tiene que hacer su voluntad. Y donde tiene que comenzar va a ser, dijo el apóstol Pedro, porque el juicio del Señor comienza en su casa, dijo. Ay, esto nos va a hacer verdaderos creyentes en el Señor. Esto nos va a hacer personas que saben orar como debe de orarse ante la presencia de Dios. Y todo el tiempo vamos a ser redarguidos. En el matrimonio, en el hogar, que es donde principia todo. En el gobierno. Que se haga tu voluntad, Señor, en el gobierno. Pero usted tiene la oportunidad de que se haga la voluntad de Dios y no hace nada. Ah, ahí le voy a dar. No, yo no voy a meter en esas cosas mundanas del mundo y todo. Bueno, pero a usted se le dio una responsabilidad, un deber. Y las leyes han sido establecidas por el Señor. Que se haga tu voluntad. No, pero yo no. Yo hago lo que yo quiero. Ah, entonces es tu voluntad y no la voluntad del Padre. ¿Se da cuenta? En todo nos agarra el Señor, ¿verdad? ¡Aleluya! ¿Cuándo dan gloria a Dios? En las naciones, en el trabajo donde Dios nos ha puesto, ¿estás haciendo la voluntad del Padre? ¿Cómo lo estás representando? Con tu carácter, con tu respeto, con tu mansedumbre, con tu bondad. No, olvídese. Y no lo han echado porque es un contestón, es un gruñón, es un desesperado, es un peleonero. Le gusta vengarse, es un chismoso. ¿Quiere que le siga? Que se haga tu voluntad, Señor. Ajá. Tremendo. Ay, hermano. Cuando doble rodillas tú y yo, debemos tener en cuenta estas cosas. En el trabajo donde Dios nos ha puesto, tenemos que ser personas que representemos al Señor de manera muy especial. En nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos, ¿qué voluntad se está haciendo? ¿La tuya o la del Señor? ¿Estamos a su disposición? Aquí está mi vida, Señor, lo que tú quieras, Padre, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para el Señor. Tú eres mi dueño. Tú eres el que me dice si debo de parar o debo de seguir. Ay, Señor bendito. Alabado sea su nombre. ¿En qué áreas de la vida necesitamos de su voluntad? En aquellas que hace falta para que nosotros seamos moldeados por su palabra, aunque nos cueste. Hay cosas en las que estamos batallando nosotros y no queremos que se haga su voluntad en esa área. Porque la tenemos bien protegida, porque no se la hemos dicho a nadie, porque estamos caprichudos, porque somos necios, somos tercos, no, Señor. Ahí no te metas, Padre, porque esas son mías, Señor. Y por eso no puede ser de testimonio.
Y por eso no puede uno crecer. Y por eso uno no puede dar frutos. Por eso todo el tiempo está uno con que, ¿será que sigo con el Señor? ¿Será? Y el mundo se nos ofrece. Y estamos en la misma todo el tiempo. Cuando deberíamos de ya haber avanzado, dice el escritor de los Hebreos. Ya deberíamos ser más maduros. Veamos algunos ejemplos bíblicos de lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué le parece? Hay muchos, pero yo no puedo agarrarlos todos, porque si no, olvides, hermano, tendría que hacer una serie solamente de ello. Veamos algunos ejemplos de lo que es la voluntad de Dios. A ver, ¿qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18? Hay muchos de nosotros que Dios nos tiene en un lugar, escuchando su palabra, y nosotros no queremos estar allí. Quisiéramos estar en otro lugar. Y yo digo, si no quisieras estar donde Dios te quiere, tú todavía puedes hacer tu voluntad, porque Dios no te obliga. Pero qué feo es tener a alguien a la fuerza. Qué feo es que alguien no esté dispuesto a querer ser enseñado, instruido por el Señor. Es triste. Y luego cuando ya no tienes aquello que antes te daba el Señor, lo extrañas. Es increíble. A ver, leamos lo que dice la Escritura. Dad gracias a Dios en todo. A ver, léalo conmigo. No lea su vida, lea aquí, mire. A ver, 1, 2 y 3. Dad gracias a Dios. ¿En dónde dice? En todo. ¿Qué significa en todo? Pues en todo, ¿verdad que sí? Todo, ¿va? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Te está yendo de la patada. Se te murió un ser querido. Estás bien enfermo y ya te dijeron te vas a morir mañana. No te están yendo las cosas como te deberían de ir. ¿Lo hacemos? ¿Pero qué dice allí la Biblia? Porque cuando le das gracia le estás mostrando confianza al Señor de que Él lo tiene todo controlado. Dice la Biblia, hermano, que todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No importa lo que sea, te va a ayudar para bien. Ahí tenemos el ejemplo de José. Pero tienes que levantar tus manos. Mire, hermano, es difícil hacer eso, hermano. Cuando te quedan viendo de ahí sentado con una cara de, ¿y por qué estás diciendo esto? ¿Ah? Yo no te creo. Saber si eso sea cierto. ¿Ah? Cuando la gente duda, cuando la gente lo ve, ¿ah? Cuando la gente le mete el cuchillo a uno. ¿Ah? Dice el Señor, dame gracias. ¿Está oyendo esto? Dale gracias al Señor. Cuando no hay aire acondicionado y pasan los días y no se puede dormir y decimos, Señor, envíanos un viento fuerte del norte o del sur, de donde sea, pero que venga, Señor, y no lo manda el Señor. ¿Qué tienes que hacer? Dar gracias. ¿Verdad que sí? Yo le dije la vez pasada que iba con un dolor al hospital, ¿verdad? Y yo quería que el Señor me sanara y no me sanó. Y oía la bolsa y yo decía, dame gracias. Señor, dame gracias. Cuán difícil es hacerlo. Pero por eso tenemos que estar llenos de la presencia del Señor. Entonces, ahora le va a dar gracias a Dios en todo. ¿Seguro? Por eso tenemos que meternos con Dios, hermano, para poderle dar gracias en todo. Ahora,
Cuando nosotros le damos gracias a Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo su voluntad, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Es que eso demuestra una gran fe en el Señor. Siguiente cita. Primera de Pedro 2:15. Aleluya, gloria a Dios. Y mire que le leo la escritura para que no me venga a decir que es el pastor el que se lo está inventando. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿qué se nos manda hacer? El bien. Pero ¿sabe que muchas veces no va a querer hacer el bien, hermana? Cuando le den una maltratada sin razón. Mira, es que tú eres una aquí, una allá, y le va a tirar por eso. Con que esas tenemos, va a decir usted, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Querer hacer el bien o querer hacer el mal? Su carne va a decir, véngate, dile muchas palabras también. Pero el espíritu va a decir, tranquila. Y le va a decir el Señor también, le va a recordar su palabra, yo soy quien peleo por ti. Testifica de mí en este momento. Ten mansedumbre. Aleluya. Porque en ese caso lo que necesitamos es mansedumbre. Porque si no tenemos mansedumbre, esta carnita se levanta y empieza a boxear. Tranquilo, René. No deje que sus instintos se lo lleven a querer golpear a alguien. Dice allí que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, y hay una cita en la escritura que dice, no nos cansemos de hacer el bien. Dice, no nos cansemos porque, ¿qué cree? Porque sí nos cansamos. Entonces, el consejo es, no se cansen de hacer el bien. Señor, tantas veces tengo que perdonar, tantas veces tengo que hacerlo. Pues las veces que sean necesarias, porque esa es la voluntad de Dios. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le considera como pecado. Está duro eso, ¿verdad? Parecen chicotazos espirituales. Deje de ser gruñón. Para la hermana Deli dice que esto es. Algunos ejemplos de lo que es la voluntad de Dios. Evangelizando a todos aquellos que no lo conocen y que están perdidos. Dice 1 Timoteo 2, 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad. Él quiere, o sea, esa es su voluntad. Yo quiero. Cuando digo yo quiero, esta es mi voluntad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿cómo van a venir al conocimiento de la verdad? Si usted y yo le predicamos. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, hablamos del Señor, estamos haciendo la voluntad del Señor. Ahora imagínese que viene usted, Señor, que se haga tu voluntad, pero tiene un montón de gente ahí y no le habla a usted del Señor. No está haciendo la voluntad del Señor. Yo le dije, voy a mostrarle algunos pequeños pasajitos de lo que es hacer la voluntad de Dios, que hay muchas cosas. Vayamos a 1 Tesalonicenses 4, 3 al 8. Mire otra cosa que es. A ver, ¿listo? Aleluya, hermano. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿qué quiere Dios de usted y de mí? Que nos santifiquemos. Que nos apartemos del mundo. Que no queramos el mundo, que no imitemos el mundo. ¿Sí se da cuenta? ¿Se puede conocer la voluntad de Dios? Ahora, ahí sigue diciendo, sigamos leyendo un poquito más.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice. Sigue diciendo, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa es la voluntad del Señor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. El pastor dice, puede hacer lo que ellos hacen. No, dice el Señor. Porque es conforme lo que el Señor nos enseña. Si usted lo aprende del mundo, de los gentiles lo está aprendiendo. Sigue diciendo. Vamos. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. No sea abusivo. No le mire la cara. No sea desleal. No lo trate mal. Porque esas cosas no le agradan al Señor. Que ninguno agravie ni engañe hasta nada, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Esa es la voluntad de Dios. Sigamos. 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, a apartarnos. Porque santo significa ser apartado. ¿Apartado de qué? Del mundo. Sigue diciendo. Ahora mire lo que dice. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Algunos ejemplos de lo que es la voluntad de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Miren lo que tenemos que hacer con nuestra mente, con nuestro entendimiento. Porque muchos no quieren cambiar su manera de pensar, su manera de hacer las cosas de antes. No, eso no es así, hermano. Usted no puede seguir en el mismo mugrero de antes, con la misma ideología de antes, con la misma testarudez de antes, creyendo que todo lo sabe y no dejándose enseñar por el Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento conforme a la palabra de Dios, conforme el Espíritu nos lleva, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo la sabe usted? Cuando se le enseña su palabra. Pero tiene que cambiar, tiene que renovar su entendimiento. Una cosa que no hizo Israel fue cambiar su entendimiento, fue renovarlo. Seguían con la mente egipcia, con la mente de esclavos, con la mente caprichuda, murmuradora. Santo Dios. Algunos ejemplos de lo que es la voluntad de Dios. Vayamos a Jeremías capítulo 9, versículo 23. Gloria a Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Usted a lo mejor diga, tengo universidad, esto y lo otro. No se alabe en eso. Ni en su valentía se alabe el valiente. Usted dice, yo con quien sea, pero yo no tengo miedo a nada, ni nada. Bueno, no se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice la siguiente cita. 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Se dan cuenta? No solamente leer la Biblia, tienes que entenderlo. En entenderlo y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, en pocas palabras, esa es mi voluntad. El salmista anhelaba y pedía a Dios que le enseñase su voluntad. En el Salmo 143:10. Entonces voy a terminar con esto, porque yo creo que ya me entendió lo que el Señor le pide a usted y a mí. Es una recapacitación cuando pedimos que se haga su voluntad. Cuando venga usted entonces, usted y yo, a los pies del Señor,
necesitamos recapacitar antes de pedirle que se haga la voluntad de Dios. ¿Ok? Es muy importante que nos hagamos nosotros de una manera personal esa pregunta. Y que si no lo estamos haciendo, nos arrepintamos en ese momento y le pidamos perdón a Dios. Le digamos, ayúdanos, Señor. Porque en esta área, en vez de ser de bendición, Señor, yo estoy siendo de estorbo. Estoy haciendo la voluntad entonces de Dios en el rol que tengo en la tierra. No a todos se les da el ser madre, no a todos se les da el ser padre. Pero si se te dio a ti, tú tienes un rol muy importante. Y necesitas conocer cuál es la voluntad del Señor en ese rol que tienes como tal. Porque si no lo estás haciendo y le pides que se haga su voluntad, ¿sí se da cuenta? Como madre, estás cumpliendo como madre ese rol. Estás haciendo la voluntad como madre. Estás haciendo la voluntad de Dios como padre. Estás haciendo la voluntad de Dios como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como prójimo. Cada una de esas cosas debe uno de ponerle un check. Ok, Señor, en esta área necesito, Señor, que me ayudes, porque no lo estoy haciendo. Estoy haciendo la voluntad de guardarme para Dios, de ser de buen testimonio a los que no creen. ¿O será que cuando me miran a mí dicen, no, para ser como esa persona, ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué ser creyente? Le gusta, solo va tras el dinero. Tiene que es un chismoso, una chismosa. Es un tóxico, es una tóxica. Es una persona que no se le puede hablar. Es una persona que no acepta un consejo. Qué tremendo cuando nosotros somos así. Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios es de buen testimonio. Estoy, al igual que Dios, colaborando para que las almas conozcan el Evangelio y sean salvas. ¿A cuánto les hablé del Señor en esta semana? Le hablé a aquella persona que se me acercó. Oré por aquella persona. Le hice bien a esa persona. Son cosas que tenemos que preguntarnos nosotros cada vez que estamos haciendo esta oración. Estoy transformando mi vida para conocer cuál es su voluntad. Porque a veces nosotros llegamos a un tope. Decimos, bueno, ya no necesito crecer, ya no necesito avanzar, ya lo sé todo. ¿Qué más puedo hacer? Es triste cuando tenemos ese tipo de actitud. Porque eso está demostrando que Dios entonces ya no puede hacer más en nosotros. Que nosotros tenemos un área en la que, ya, Señor, hasta aquí. No, yo no me voy a meter a eso porque si me meto a eso, me meto a problemas. Si hago eso, no tengo tiempo. No creo que sea capaz. Moisés le dijo, yo no puedo hablar. Y no, yo te di la lengua, le dijo. Muchos de nosotros cohibimos a Dios. Porque pensamos que Dios no nos puede usar a nosotros en algunas áreas. Es increíble cómo nosotros decimos que creemos en un Dios todopoderoso y no permitimos que su poder se manifieste en nuestras vidas. ¿Estoy siendo de bendición en su reino? A pesar de las pruebas, de las luchas, de los sufrimientos. Cristo en el Getsemaní se puso a orar. Y le dijo que no pase de mí esta copa, le dijo. Oiga, ese era un momento bien tenso, bien duro. ¿Y cuál era? La voluntad del Padre era durísima en ese momento. Pero él le dice, yo no quisiera, Señor, pero ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad. Y muchas veces en nuestras decisiones, en las cosas que estamos viviendo, nosotros queremos que todo sea a nuestro favor. Que todo salga como nosotros queremos. Y no nos atrevemos a decir, no, Señor, tú lo tienes que hacer de esta manera. No le digas al Señor. No le digamos hacia el Señor. Tú lo permitiste, Señor, quizás por cabezón, Señor, y estás permitiendo que se haga tu voluntad para que yo pueda aprender, Señor. O a lo mejor estás orando por tu ser familiar, tu familiar que lo amas mucho, que wow, lo olvidaste, por él das la vida y tú, todo.
Y tú, Señor, no te lo lleves, Señor. Por favor, no te lo lleves, Señor. Es duro decirle que se haga tu voluntad. Porque si nosotros le decimos muchas veces que se haga tu voluntad y el Señor se lo quiere llevar, esa oración no la queremos hacer nosotros. Quizás sea una de las oraciones más duras que hay, pero nos conviene que se haga su voluntad y no nuestra voluntad. Gloria a Dios. Yo sé que ahorita lo tengo así como tenso. Lo voy a le voy a quitar la tensión con esta anécdota. ¿Qué le parece? La hemos leído en algún tiempo, pero algunos no la han leído. A ver, ponme esa anécdota. A ver, ponla por favor. La voluntad del caballo se llama. Un joven campesino cristiano tenía a su novia en una vereda vecina y todos los días en las tardes ensillaba su caballo blanco y se dirigía a casa de su novia. Esta rutina se repitió todos los días durante 2 años de noviazgo. Una tarde, como era la costumbre, iba en su inseparable caballo blanco hacia la casa de la novia, cuando le salió una anciana de su congregación y le dijo: el Señor me ha enviado a decirte que no es la voluntad que te unas en matrimonio con esa joven. Esa no es la esposa que Él tiene preparada para ti. ¿Le diría a usted que se haga tu voluntad? Sigamos. El joven confundido le costaba aceptar como de parte de Dios la profecía. Por eso le dijo a Dios en oración: Señor, confirma por medio de una señal si es tu voluntad que esta joven sea mi esposa. Al día siguiente, como de costumbre, estaba ensillando su caballo blanco para dirigirse a casa de su novia y le vino a la mente una idea. Como somos brillantes nosotros, ideas, ¿verdad? Oró a Dios diciendo: Señor, si es tu voluntad que me case con ella, permite que mi caballo me lleve a su casa sin que yo tenga que guiarlo. Ajá, ¿qué le parece? De lo contrario, que el caballo pierda el camino y me lleve al otro lado. ¡Ay, qué prueba! El joven se subió a su caballo y lo único que hizo fue ordenarle que se pusiera en marcha. El caballo, sin vacilar, tomó rumbo. Como era costumbre todas las tardes, sin que el joven lo guiara, el caballo llegó a la casa de la novia. ¡Ah! Ya conocía el caballo en el camino. A ver, hermana, por favor, espérese. Año y medio después, su matrimonio fracasó, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para que eso no sucediera. Siga. El joven, muy triste, se lamenta ante su pastor preguntando: ¿por qué fracasó mi matrimonio si tomé la decisión después de consultar la voluntad de Dios? Joven, le respondió el pastor, tú no hiciste la voluntad de Dios, tú hiciste la voluntad del caballo. ¿Cierto? ¿Era la voluntad de Dios o era la voluntad del caballo? Era la voluntad del caballo. Ya ve que lo desestresé un poquito ya, porque ya lo tenía bien cargado, ¿verdad? ¿En qué área de nuestra vida no estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque es una parte que no podemos brincarnos en nuestra oración. Y esa pregunta solamente te la puedes hacer tú y yo personalmente, y nosotros tenemos la respuesta. ¿Estoy comprometido con el reino de Dios y que se haga la voluntad de Dios? Sería la pregunta. ¿Qué tanto compromiso yo tengo con ella? No pensemos que solamente con venir a la iglesia el hacer la voluntad de Dios. Eso ya le dije que es una partecita. Tiene que ver con nuestra forma de conducirnos en la vida, en todas las áreas que el Señor nos ha permitido estar. Tiene que ver con nuestra obediencia a su palabra. Tiene que ver con nuestro compromiso con la obra de Dios. Tiene que ver con la relación que yo tengo con usted. Porque
Dice el Señor Jesucristo, si os amáis, entonces seréis mis discípulos, dice. Y eso es un mandamiento nuevo que el Señor nos dio. Por lo tanto, creo que el Señor ha enriquecido el día de hoy parte de nuestra oración. Pero también nos enfrenta y nos reta para que al hacerlo nosotros mismos veamos lo que necesitamos hacer para poderle agradar. Amén. 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 Vamos a orarle al Señor, hermano. Incline su rostro.